En Capitalismo y Pulsión de Muerte, Han emprende una reflexión inquietante sobre el estado anímico, social y simbólico del capitalismo tardío. Desde las primeras líneas, se instala la idea de que vivimos en un sistema que ya no necesita imponerse mediante la violencia externa, porque ha encontrado una forma mucho más eficaz y silenciosa de dominio, la de hacer que las personas se exploten a sí mismas, creyendo que en ello realizan su libertad. Esa es la trampa fundamental del régimen neoliberal, convertir la autonomía en coerción, la productividad en moral y la autoexigencia en destino. Y en el centro de esta maquinaria, Han detecta algo más sombrío, una forma de pulsión de muerte que opera no como destrucción violenta hacia afuera, sino como un desgaste interno, una erosión del alma que se manifiesta en ansiedades, depresiones, agotamientos y en una incapacidad generalizada de sostener la vida de manera plena. Esta tesis se anuncia desde su reflexión inicial sobre el narcisismo contemporáneo, donde afirma que la autoexplotación no depende de nadie semejante y que, al no recibir resistencia del otro, el yo se intensifica hasta el agotamiento. La narración que elabora Han no es lineal ni empírica, sino filosófica y atmosférica. Se mueve entre Freud, Baudrillard, Sloterdijk, el mito griego y la sociología actual, componiendo un paisaje donde las fuerzas psicológicas y las lógicas económicas se entrelazan. La pulsión de muerte, concepto que Freud introdujo para nombrar una tendencia humana hacia la repetición, la inercia y la descarga, reaparece en el capitalismo como forma de compulsión productiva. En lugar de dirigirse hacia afuera, la violencia se vuelve interior. El sujeto, atrapado en un yo hipertrofiado, deja de relacionarse con los demás como otros significativos y comienza a verse rodeado de versiones de sí mismo. El mundo desaparece, el otro se evapora, la alteridad pierde espesor. Por eso Han afirma que el narcisismo contemporáneo no conoce ningún otro y que ese encierro sin resistencia externa conduce al agotamiento, una muerte no súbita, sino desgastante, una lenta implosión del yo que se da en nombre del rendimiento y la libertad. El capitalismo, tal como aparece en esta obra, no es un sistema económico con reglas externas, sino un régimen psíquico. Se ha vuelto total no porque controle la política o los mercados, sino porque controla la subjetividad. Su mayor triunfo es haber abolido la figura del amo visible. Ya no es necesaria la figura del jefe que ordena, vigila o castiga, cada sujeto internaliza ese rol y se convierte en su propio explotador. Se repite la lógica del mejoramiento personal como mandato, se cuantifica todo en términos de productividad, se demuestra la valía con cifras y se repite como un credo secular la idea de que si uno no triunfa es porque no se esfuerza lo suficiente. Esa forma de violencia es especialmente perversa porque se presenta como autonomía. Han lo expresa con nitidez, uno se explota en nombre de la libertad, y esa autoexplotación es mucho más eficaz que la explotación externa porque el sujeto la abraza como aspiración propia. El autor profundiza esta idea describiendo cómo el narcisismo contemporáneo se adapta perfectamente a la lógica neoliberal. El yo, aislado en sí mismo, se convierte en un proyecto infinito de mejoramiento, siempre incompleto, siempre insuficiente. La psicopolítica, otro término que Han desarrolla en sus libros posteriores, opera transformando las emociones en recursos productivos. La libertad deja de ser un espacio para la acción común y se convierte en un imperativo de rendimiento. El sujeto se compara con sí mismo constantemente, busca ser una versión superior, más eficiente, más deseable. En ese ciclo interminable, la pulsión de muerte no aparece como deseo de destrucción, sino como incapacidad de detenerse. El cansancio permanente es su síntoma más evidente. La depresión, otro. Y la dificultad para establecer vínculos significativos con otros seres humanos, vínculos que no estén mediados por el rendimiento, completa el cuadro de una subjetividad que se derrumba bajo el peso de su propio yo. Han introduce entonces una figura que recorre el texto como una sombra, el individuo neoliberal como empresario de sí mismo. Esta categoría describe a quien se administra como si fuera una empresa, optimizando sus recursos internos, gestionando su tiempo, emocionalidad y capacidades con el único fin de producir más. Pero en la lógica empresarial, el yo nunca es suficiente. Siempre se puede ser más eficiente, más flexible, más disponible. Esa exigencia perpetua, sin límites externos, conduce a una forma de violencia autoimpuesta que se normaliza bajo el discurso del bienestar. En ese proceso, el capitalismo captura la subjetividad de forma más profunda que cualquier sistema anterior. Ya no obliga desde afuera, sino que seduce desde adentro. En medio de este panorama, Han se detiene a reflexionar sobre la desaparición del otro y sobre cómo esto aumenta la dominación.
El otro, en su pensamiento, es el límite que exterioriza el yo, el que abre mundo, el que interrumpe la autoabsorción. Pero en el capitalismo narcisista, el otro se convierte en espejo. Ya no es alguien diferente, sino un reflejo que confirma el yo. Esto destruye la capacidad de relacionarse con lo que excede la propia identidad. El mundo se vuelve plano, homogéneo, sin resistencia. Y sin resistencia no hay eros, no hay deseo, no hay vida que se renueve. Por eso Han vincula directamente la pérdida del otro con la pulsión de muerte. El otro falta por completo, al faltar, el yo se desgasta en sí mismo, cerrando las posibilidades del mundo y precipitando una forma lenta de muerte psíquica. En este análisis, el capitalismo aparece como un sistema que no promueve la vida pese a sus retóricas de vitalidad, emprendimiento y crecimiento. Lo que promueve es la hiperactividad, la saturación y la sobreexigencia, que no deben confundirse con vitalidad. La hiperactividad es una forma de entropía, una energía que se dispersa sin sentido y que, en lugar de fortalecer, debilita. La vida, en cambio, requiere ritmos, pausas, relación con la alteridad, tiempos muertos. El capitalismo destruye esos tiempos y convierte toda pausa en pérdida. De esta manera, Han afirma que la lógica neoliberal es profundamente hostil a la vida y que, por ello, encarna una pulsión de muerte estructural. A lo largo de su reflexión, va quedando claro que el capitalismo no solo explota tiempo y energía, sino también afectos. Se apropia del entusiasmo, la motivación, el deseo de superación, la pasión por el propio proyecto. Pero este entusiasmo no es libre, está moldeado por las exigencias del mercado. El sujeto debe mostrarse siempre disponible, positivo, resiliente. Debe despojarse de la negatividad, del no, del límite, del cansancio, del duelo, porque la negatividad ralentiza la producción. Y, sin embargo, para Han, la negatividad es esencial para la vida. La capacidad de decir no, de detenerse, de resistir, de retirarse, es precisamente lo que permite que la vida no se agote en el rendimiento infinito. La erosión de esa negatividad abre paso a la pulsión de muerte neoliberal, una positividad tóxica que obliga a producir sin parar. En este contexto, Han también señala que la depresión, uno de los males más extendidos del presente, no es, como suele pensarse, una mera enfermedad personal, sino un síntoma social. Es el resultado de una estructura que exige al yo un grado de rendimiento imposible, un sistema que promete éxito a quienes se esfuercen pero que nunca satisface, porque siempre hay un nuevo nivel que alcanzar. El fracaso, entonces, no se percibe como parte de la vida, sino como culpa individual. La depresión surge de esa culpa, de ese agotamiento que ya no puede ocultarse. Es la pulsión de muerte actuando de manera silenciosa dentro del marco de la autoexigencia neoliberal. La subjetividad, en este estado, deja de ser un espacio propio y se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan procesos contradictorios, la búsqueda de reconocimiento y el miedo a no ser suficiente, la ilusión de libertad y la coerción del rendimiento, el deseo de vida y el impulso al agotamiento. La pulsión de muerte no opera como deseo de desaparecer, sino como compulsión a seguir siempre igual, en un ciclo sin imaginación y sin alteridad. Y el capitalismo potencia esa compulsión haciéndola pasar por virtud. En este sentido, Han afirma que el sistema neoliberal no necesita oprimir de forma visible porque la gente se oprime a sí misma sin darse cuenta de que reproduce un orden destructivo. El libro avanza mostrando cómo esta lógica se incrusta en todas las esferas: el trabajo, el consumo, la identidad, la sexualidad, incluso la espiritualidad. Todo se convierte en proyecto, en optimización, en gestión. La vida deja de ser vivida como experiencia abierta y se transforma en una secuencia cuantificada. El ego neoliberal se autoexamina constantemente, mide pasos, monitorea sueño, cuantifica productividad, evalúa emociones. La vigilancia ya no viene de afuera, sino del interior. El yo se vigila a sí mismo con una severidad que ningún sistema disciplinario del pasado habría podido imponer. El resultado es una subjetividad desgastada que confunde aceleración con vitalidad y agotamiento con éxito. En este marco, Han rescata la importancia del otro, de la negatividad y de la alteridad como fuerzas capaces de romper el círculo de la pulsión de muerte. Pero estas fuerzas están amenazadas porque el capitalismo tiende a absorber todo aquello que podría resistirle. Por eso insiste en que necesitamos recuperar formas de relación que no estén basadas en el rendimiento, la amistad, el juego, la contemplación, el cuidado mutuo. Estas son formas de vida que permiten la pausa, el intercambio real y la construcción de significados compartidos.
Son también formas de resistencia. Al acercarse al final de su obra, Anne deja claro que la pulsión de muerte del capitalismo no conducirá necesariamente a una catástrofe visible, sino a un agotamiento silencioso, a una pérdida progresiva de mundo. Su tono no es apocalíptico, sino clínico, observa la enfermedad sin dramatizarla. Pero el diagnóstico es contundente. Si la vida sigue sometida a la lógica del rendimiento infinito, lo que se erosiona no es solo el yo individual, sino la posibilidad misma de una comunidad, de un mundo habitable. La pulsión de muerte neoliberal no mata de repente, desgasta, quema, vacía. Con un lenguaje austero y preciso, Anne concluye que el desafío no consiste en destruir el capitalismo, sino en crear espacios donde la vida pueda respirarse fuera del mandato de la productividad. Allí donde haya pausa, negatividad, relación con el otro, vulnerabilidad compartida, hay también resistencia a la pulsión de muerte. Lo que el autor invita a imaginar es un mundo donde la vida no esté subordinada a la economía, sino donde la economía sirva a la vida. Y aunque ese mundo parezca distante, su posibilidad comienza en el acto sencillo pero radical de detenerse, de decir no, de mirar al otro como otro, de recordar que la vida no es un proyecto, sino una experiencia que solo puede vivirse plenamente cuando se renuncia a la compulsión de ser siempre más de lo que se es. Este es, finalmente, el núcleo narrativo del libro, un retrato lúcido y oscuro del capitalismo como máquina de autoexplotación que se alimenta de la positividad y la autonomía, una máquina en la que el yo queda atrapado en un ciclo sin fin de rendimiento que lo desgasta desde dentro. Pero también es una invitación a recuperar la vida desde aquello que el capitalismo intenta suprimir: la pausa, la negatividad, la alteridad, la comunidad y el vínculo humano. En esa tensión entre destrucción y posibilidad se mueve la reflexión profunda y poética de Anne.